Domingo Ayala es el compañero educador, actualmente es el fiscal de la FECODE y le damos la palabra al compañero Domingo Ayala, que también se une a este encuentro sobre el trabajo en el pacto histórico. Bienvenido, compañero Domingo Ayala, y invitamos a los demás compañeros ponentes a pasar a la mesa principal. No, qué pena, él tiene una diapositiva. Reciban todas y todos los trabajadores del departamento de Antioquia, a los docentes, a todos los sectores sociales, económicos, políticos. Un cordial y fraterno saludo de mi parte. Soy Domingo Ayala Espitia, fiscal de FECODE. Hago parte de la tendencia política Unidad Democrática. He desempeñado mi labor sindical desde el departamento de Córdoba, desde el magisterio, desde la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación. Soy licenciado en Matemática y Física. Soy especialista en Pedagogía y Didáctica y Gerencia de la Educación de la Universidad Ciego de Ávila de Cuba, en convenio con la Universidad de Córdoba. Soy especialista en docencia universitaria de la Universidad del Área Andina. Soy especialista en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y soy doctor en ciencias de la educación de la Universidad Metropolitana de Panamá. Además, aspirante al Senado de la República por el Pacto Histórico. Estamos entonces comprometidos en esta gran lucha y que nos motiva para generar las transformaciones que requiere este país para todas y todos. Este tema es importante, compañeras y compañeros, lo que tiene que ver con el Estatuto del Trabajo. Es importante porque precisamente lo del trabajo, porque el trabajo es quien produce riqueza. Sucede que nosotros aspiramos a resolver las enormes desigualdades que se viven en el país. Pero una de las enormes desigualdades que se viven en el país se genera con el trabajo. Porque desde que se desarrolla el modelo neoliberal, el trabajo mismo lo han considerado una mercancía. Y ahí uno observa toda la situación en lo que tiene que ver con la flexibilización laboral. Ustedes saben que estamos en un país capitalista. En la medida en que un trabajo no sea remunerado, salarial y lo que tiene que ver con las prestaciones, le genera ganancia al capital. Recordemos que no es lo mismo dinero que capital. El dinero es el valor del trabajo. Pero cuando el trabajo no se paga en términos de dinero como debe ser, le genera, desde luego, ganancia al empresario, que no es que sea enemigo, sino que de alguna manera acumula la riqueza producto del trabajo y genera una enorme desigualdad, no simplemente con los trabajadores, sino con la población misma. Si su trabajo en términos de dinero vale 100 pesos, pero le pagan 80, esos 20 pesos es lo que origina la ganancia y que de alguna manera es parte de la sobreexplotación. Esa diferencia es lo que se conoce con el nombre de capital. Por eso estamos en un país capitalista, porque la esencia del capital es la ganancia, y la ganancia que se origina fundamentalmente en la contradicción antagónica entre capital y trabajo. Y es allí donde, cuando no se concibe un trabajo como derecho,
un trabajo digno, un trabajo humano, genera lo que hoy estamos viviendo en Colombia. Y claro, en la medida en que se tengan contratos basura, en la medida en que no se remunere como debe ser, esto le genera pobreza. Y entonces, ustedes han observado, desde la década del 80 para acá, en la implementación del modelo neoliberal, se ha acabado la estabilidad laboral, ha mermado la capacidad de ingreso de los trabajadores y se han dado una serie de contrarreformas laborales simplemente colocando el trabajo al servicio de los magnates. Por eso es importante mirar, por ejemplo, la Constitución de 1991 es una constitución que genera garantías, pero no se ha llegado al poder. Y en lugar de expedir el Estatuto del Trabajo como derecho, lo que se ha hecho es introducir reformas que lesionan a los trabajadores. Por ejemplo, el reciente decreto 1174 que expidió el gobierno de Duque, aprovechando la situación de la pandemia, que en vez de resolver la situación en una renta básica para los trabajadores y la población, lo que hizo fue expedir un decreto para beneficiar al capital. Ahí tenemos el 1174 que permite trabajar por horas por debajo del salario mínimo. Y uno pregunta, ¿eso a quién le sirve? Le sirve a los poderosos, porque por esa vía generan sobreexplotación del trabajo. Y claro está, los que han llegado al Congreso en su inmensa mayoría al servicio del gran capital, no les interesa desarrollar el Estatuto del Trabajo. Por eso en el pacto histórico, ese es uno de los puntos fundamentales. ¿Por qué? Porque es que del trabajo en condiciones dignas, humanas, el trabajo como derecho, como lo expresa la Constitución y los convenios de la OIT, van a permitir proteger al trabajador, pero también hay algo importantísimo, es cómo se logra que el trabajo en condiciones dignas pueda también generarse desarrollo, porque aquí el problema no es que en esta, si se quiere, en esta lucha, no se trata ni que el empresario le regale al trabajador, pero tampoco que le roben los términos de sus prestaciones y de su salario. Vamos a producir una sociedad que genere la equidad, que podamos de verdad convivir, porque la mejor forma incluso de distribuir la riqueza que se produce producto del trabajo es que el trabajador le genere condiciones dignas. De tal manera que es importante por eso es importante mirar los elementos que están en la Constitución en el artículo 53. Eso es importante porque eso es lo que nos va a permitir, sobre esa base, construir un estatuto del trabajo. Y está concebido en el sentido de un trabajo en condiciones dignas, un trabajo que sea capaz de aquí miremos en la situación que se da en la convivencia, porque hoy lo que se ha dado es una rivalidad. Por un lado, los trabajadores resistiendo para que se les reconozcan los derechos que les generen mejores condiciones de vida. Y por otro lado, el empresario con toda la catadura para generar sobreexplotación. Y eso ha hecho que el sindicalismo como tal, incluso en el mismo Estado, en lo que es el trabajo público, no se le generen las oportunidades. Y claro está, los trabajadores organizados en los sindicatos tienen
la necesidad de enfrentar ese tipo de políticas. Así lo hacemos los maestros y maestras, presentar los pliegos, buscar mejores condiciones de vida. Ojalá que en una convivencia de un gobierno de pacto histórico podamos ponernos de acuerdo. Porque aquí el problema no es que vamos a ser enemigos los trabajadores de los empresarios o del mismo Estado. El problema es la injusticia que se da y entonces se aplican reformas en detrimento de los trabajadores. Por eso, algo muy importante son los principios que van a servir de base para construir ese estatuto del trabajo como derecho. Un primer elemento como principio es la igualdad de oportunidades. Es que se requiere generar igualdad de oportunidades para todas y todos, porque el trabajo no simplemente es el que está asalariado, sino el trabajo mismo que hacen las mismas personas que tienen sus negocios, que en forma individual desarrollen, que los campesinos. Entonces necesitamos que se generen esas garantías de igualdad, porque a veces, de acuerdo al trabajo, así y en las condiciones como lo desarrolla y la calidad con que se desarrolla, debe tener una contraprestación que le permita vivir dignamente a los trabajadores y a la población, porque aquí uno puede decir, todos buscamos la forma de trabajar y la forma de trabajar debe servirnos para el crecimiento del país, pero que ese crecimiento de verdad le sirva. Uno ve ahora al gobierno de Duque diciendo de que el Producto Interno Bruto es uno de los mejores. Incluso dijo que está en el 10%. Pero ese 10% de crecimiento no se refleja en los trabajadores porque las empresas, por ejemplo, que tenían 15 trabajadores, pero a raíz de la pandemia, entonces le dieron posibilidades no a los 15, no los activaron. Ese trabajo lo están haciendo 10 personas. Y entonces el crecimiento del país no se corresponde al nivel de empleo. Eso significa de que toda esta situación de crisis de la pandemia la han aprovechado los empresarios para despedir trabajadores y decir que están en quiebra. Pero claro, el Estado tampoco auxilió a los pequeños y medianos productores para mantener las empresas. Nosotros desde el mundo del trabajo, desde FECODE y Comité Nacional de Paro, dijimos lo de la renta básica, el auxilio para las pequeñas y medianas empresas. Hicieron emisión de recursos, pero se los entregaron a los bancos. 17 billones de pesos para reactivar la economía. A ningún trabajador, a ningunos pequeños y medianos empresarios le dieron esas facilidades. Y el país totalmente quebrado. Pero además, en medio de esta situación, se han aprovechado del trabajo. Y muchos compatriotas están trabajando y haciendo todos los esfuerzos. Pero el nivel de desempleo es alarmante. Hoy realmente no es lo que dice el gobierno, pero el desempleo está por encima del 60%. Imagínense esta situación en que estamos. Y entonces ese es un principio importantísimo. La remuneración mínima vital y móvil. Aquí no puede ser por debajo del salario mínimo. Porque el trabajo que produce riqueza debe permitirle condiciones mínimas de subsistencia a los trabajadores. La estabilidad en el empleo. Hoy existen contratos de basura. Y a usted le dan un contrato de un mes. O le dicen simplemente venga aquí, vamos a firmar, como dice uno, de palabra, para desconocer derechos. Incluso en eso está en esa esencia está el 1174, que ya permite entonces contratos por hora o por debajo del salario mínimo, dizque para favorecer el empleo.
Aquí siempre se ha hecho una trampa, y eso es importante que lo conozcamos. Se le ha quitado unas cargas para fiscales y también detrimento de salario, dizque para aumentar el empleo. Eso nunca se ha dado, porque cuando se le quitan las cargas, lo que hace el empresario es disminuir los trabajadores, o por lo menos si hay crecimiento, no vincular nuevos. Y aquí lo que pretendemos con esto, de lo que significa el Estatuto del Trabajo como derecho, es que se le garantice el empleo y la estabilidad. Y no puede ser que eso quede al vaivén. Mira, aquí el lío de los despidos sin justa causa generaba unas indemnizaciones y eso paulatinamente lo han ido quitando. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Lo que genere la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los beneficios, porque a veces muchos trabajadores dicen, bueno, es que las condiciones están difíciles en esta empresa, yo voy a renunciar. No, el Estado tiene que ser garante que no se puede renunciar a los derechos que se tienen. Antes, por el contrario, la Constitución habla en forma progresiva de ir aumentando las mejores condiciones de vida. Y entonces no puede aceptar la ley que aquí la gente renuncie que para resolver el problema a veces de la empresa. Pero ¿cuántas empresas se han quebrado y le dicen a los trabajadores, hagan todo el esfuerzo, pero cuando se recuperan, golpean a los trabajadores? Eso tiene que quedar con mucha claridad en el Estatuto del Trabajo. Mire la favorabilidad en el trabajo. Principio de favorabilidad. ¿Qué significa? Si hay normas que tienen duda, se aplica la que beneficia al trabajador. Y eso debe de quedar claro. Porque hoy muchas situaciones que se dan le aplican la norma que en vez de ayudar, desfavorece a los trabajadores. Entonces, esa partecita, ese principio es muy importante, el principio de favorabilidad. La primacía de la realidad, porque muchas veces hay formalidades y sucede que la realidad desborda esas realidades. Y se tiene entonces que mirar ese principio de la favorabilidad y también lo que tiene que ver con la realidad frente a las formalidades que muchas veces se convierten en conflicto. La garantía a la seguridad social. No puede existir un trabajo si no hay las garantías de seguridad social, porque el trabajo no es simplemente el salario. Tiene que ver con pensiones, tiene que ver con cesantías, tiene que ver con salud. Y ahora que nombro salud, algo que conexo a los derechos del trabajador en Colombia es que el Estado asuma la salud en forma directa. Se acaben esas famosas GPS, que existan los hospitales públicos, la red pública hospitalaria, y se nombren a los médicos, así como en los colegios existen los maestros y maestras, allá deben existir los médicos, las enfermeras, todo el personal paramédico, lo que tiene que ver con laboratorios y farmacia. O sea, que la salud sea un derecho y además que sea una salud preventiva. La medida en que se evite que uno se enferme, protege la vida. Pero no, aquí la salud es curativa, porque le interesan a los laboratorios producir las drogas, le interesa generar el mercado y le interesa generar la salud como una situación de ganancia y de capital. Es lo que estamos viviendo hoy. Yo tengo que decirle el caso de los maestros y maestras que están en este evento y que nos están viendo. Yo tengo la propuesta de impulsar la salud como derecho y que el Estado asuma. Eso no significa que no puedan existir clínicas privadas. El que quiera ir, que vaya, pero
el pueblo colombiano y el Estado debe garantizar la salud a todas y todos. Y el día que tengamos esa ley, no tenemos necesidad de estar exceptuados, porque en nosotros también se aplica la intermediación financiera, muchas quejas, porque en la medida en que no se preste el servicio, genera la ganancia al contratista. Y entonces estamos inmersos en el mismo mercado, como si nos estuvieran aplicando la ley 100. De tal manera que esa es una reflexión que quiero hacer. Lo de la capacitación, adiestramiento y descansos necesarios, una responsabilidad de la empresa. Hay que generar las garantías, porque cuando uno sale de la universidad sale con unos conocimientos básicos, pero cuando ya está en el trabajo requiere todo este tipo de capacitación. El patrón, el gobierno debe generar. Mire que aquí en el caso del magisterio nos exigen calidad y entonces uno tiene que financiarse la especialización, la maestría, los doctorados. No, esa es responsabilidad del patrón y del Estado con los trabajadores. Entonces necesitamos que ese estatuto desarrolle esa gran parte y la protección especial a la mujer y al trabajador menor de edad que existen, dada la situación. Ojalá que aquí ya en un gobierno de pacto histórico, los menores de edad se les brinde toda la oportunidad de educación. Es más, aquí estamos proponiendo algo muy importante. Es que la educación como derecho, en nuestro caso estaremos impulsando la ley estatutaria del derecho a la educación, desde el preescolar a la universidad en forma integral con unos recursos suficientes. Hoy hay un recurso de 49 billones de pesos para la educación superior pública, 5 billones aproximadamente. Muchos se quedan por fuera de los establecimientos educativos. Los que terminan bachillerato, solo el 10% ingresa a las universidades públicas, un 10% a las privadas. Cuando no tienen posibilidades, entonces le generan los préstamos en el ICETEC y prácticamente los embargan para toda la vida. Eso tiene que desaparecer, ese ICETEC. El Estado no puede prestarle a los futuros profesionales y hacer de su profesión un negocio más. De tal manera que estaremos impulsando esa ley también y tiene que ver también con estas garantías del derecho al trabajo, para que la población tenga la posibilidad de que no quede un solo joven sin ir a la universidad, porque uno se pregunta, ese 80% ¿para dónde coge? Hay que generarle las garantías para el desarrollo a los jóvenes, para que sean emprendedores, y no cualquier educación. Tiene que ser una educación creativa, productiva, porque hoy tenemos una educación reproductiva. Se utiliza simplemente para que nosotros, a través de la educación, produzcamos o reproduzcamos ser consumidores, y no el desarrollo del saber y el conocimiento científico. Entonces, en esos principios que son clave serían la base para construir ese estatuto del trabajo. Y el estatuto del trabajo como derecho, con todas las garantías. En los países donde existe el trabajo como derecho, el Estado ayuda precisamente al trabajo, porque es la razón de ser de mucha parte de la población. Pero aquí no, aquí quedó desempleado, nada, a la miseria con su familia. Y entonces es importante desarrollar este estatuto del trabajo como derecho. Hay situaciones allí muy que no se aplican. Hay convenios, muchos convenios de la OIT que aquí no se aplican. Se tienen que incorporar en esta norma. Mire el problema
del trabajo informal. Mire, esto es una situación grave, el trabajo informal. Departamentos con cifras altas, más o menos el 47.8% está en la informalidad. Pero hay departamentos en Colombia que la situación es mucho más grave. Mire, por ejemplo, en el norte de Santander, Cúcuta, el 71.4% en la informalidad. Imagínense. Lo que tiene que ver en el caso del departamento de Sucre, mire, el 67.5% en la informalidad. En el Magdalena, Santa Marta, el 66.2%. La Guajira, Riohacha, el 63.9%. Y en el caso del Cesar, Valledupar, 61.4%. Un país en la informalidad no va a ser un país que genere las garantías de una buena convivencia, donde los desarrollos económicos, sociales, culturales sean para todas y todos. Y la precarización del empleo, tanto privado como público, lo que incluso le hablaba en forma inicial, las privatizaciones de los empleos públicos. En el caso, existen bolsas de empleo. En el caso del magisterio, lo que es la parte de los provisionales, órdenes de prestación de servicio. Eso es precarización. Y en la parte se llama privatización del empleo público. La tercerización laboral a través de cooperativas y de bolsas de empleo desconociendo derechos. La alta rotación laboral, en la medida en que van rotando, lo van desmejorando. Así ocurre también en magisterio. La violación de los derechos de asociación y huelga. Aquí estos gobiernos le han declarado la guerra a los sindicatos y los miran como sus enemigos. Imagínense en una democracia que no exista los elementos de discusión y contradicciones. El derecho a la pensión. En vez de aumentarle, le ha aumentado en términos de IPC y no en términos del incremento de salarios. Y eso genera detrimento paulatino, que hay que lograr una ley de pensión para que le vuelva el derecho a los pensionados que han trabajado en Colombia. Mire, por ejemplo, la práctica del modelo económico en la nueva contratación. Todos esos elementos que ahora existen, como el 1174. Y la función del Estado simplemente como supervisor y no interviene. Aquí necesitamos que el Estado intervenga sobre estas situaciones de injusticia. Y mire toda la situación también de las normas que generan inestabilidad laboral. ¿Qué estamos diciendo, compañeras y compañeros? Llegó el momento del cambio. Y ustedes saben que la pobreza no es natural, la pobreza es social y obedece a un modelo de desarrollo y obedece a unas leyes que generan. Toda esta parte que yo estoy diciendo genera pobreza en los momentos actuales. Que hay que generar las garantías, claro, entonces hay que hacer las reformas. ¿Y dónde se hacen esas reformas? En el Congreso. Y necesitamos entonces un Congreso mayoritario para impulsar esto. ¿Por qué? Porque si somos minoría en el Congreso, incluso Gustavo Petro, que va a ser nuestro presidente, ténganlo por seguridad, entonces no va a poder aprobar todas estas políticas que ha diseñado el Pacto Histórico, que ustedes deben conocerlas, todas, y entonces necesitamos la mayoría, y por eso necesitamos que la lista del Pacto Histórico al Senado, yo estoy ahí en esa lista, soy ejecutivo de FECODE. ¿Cómo se vota en esa lista? Simplemente buscar el logo del Pacto Histórico. Ahí están votando por todos nosotros, están votando por mí. Pero también en las cámaras del Pacto Histórico, lo mismo, buscar el logo del Pacto Histórico. Algunas son abiertas, pero en la inmensa mayoría están cerradas. Y claro, pedir la consulta nuestra del Pacto Histórico. Yo estoy impulsando la candidatura en esa consulta del compañero Gustavo Petro. De tal manera que no necesitamos derramar una sola gota de sangre en este proceso. Vamos a llegar
con los niveles de conciencia, a combatir la corrupción que se lleva más de 50 billones, más de 50 billones de los 350. El caso del campo, la reforma agraria integral que tenemos que impulsar para valorar el campo a los campesinos que los desplazaron, los terratenientes, los grupos paramilitares. Necesitamos entonces, como dice uno, vivir en una convivencia por la paz, la justicia social. Y no se nos olvide en todos estos procesos, como lo hemos dicho, no se nos olvide, compañeras y compañeros, que la lucha continúa. Siempre la lucha continúa. Incluso cuando estemos en el poder desde el Senado, desde el Congreso, desde la Presidencia de la República, vamos a necesitar del pueblo porque estamos seguros que la oligarquía, la extrema derecha, va a tratar de tumbar estos gobiernos progresistas como está ocurriendo en otras latitudes. Vamos a defender, pero también con el gobierno necesitamos desarrollar grandes procesos de concertación en bien del pueblo, de tal manera que estaremos vigilantes en todos estos procesos de defender el gobierno del pacto histórico, pero también ayudar en la construcción de estos grandes proyectos. Por eso es importante, compañeras y compañeros, la unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Les habló Domingo Ayala Espitia, candidato al Senado, fiscal de FECODE, comprometido con el pueblo colombiano. Muchísimas gracias.